También, que también. que los han cambiado de turno y que no pueden entrar al aula. O sea, Ahí verifico, porque nosotros inicialmente teníamos 345 inscriptos y ahora hay 375. Eh, ajá, Esos cambios que hay los incorporan en el aula la gente de FIPE. De todos modos, ajá, no sé qué estado de procesamiento, como han estado por ahí con los turnos de septiembre también preparando el área de FIPE de la facultad, no sé sí, qué nivel de procesamiento puede haber de esos alumnos que han sido cambiados de división. Entonces yo me comprometo a chequear el estatus de quiénes son, si hay alumnos que no están matriculados en el aula, verificarlo, y si hay alguno que no haya sido matriculado, mandar el respectivo reclamo a la gente que se encarga de matricular los alumnos en las aulas. Profe, yo me anoté en otra en las tardías y por los cambios y todas esas cosas, y recién dijeron que para el 11 iban a agregarlos a la aula y todas esas cosas. Así que más o menos bueno, por esa fecha dijeron. estamos a 9, o sea que quedan 2 días nomás, o sea que prácticamente ya es muy poco lo que queda, no obstante, es decir, en cuanto te agreguen, es decir, voy a pedir que lean todo el material que tienen, que ya es bastante, y sobre todo que vean los videos y toda la historia para ir, que no nos vayamos atrasando. Bueno, son las 21:01. La contadora López no la veo. Bueno, Ahí le pregunto a Miguel. no, sí, yo recién hablé con ella, así que debe estar tomando el café de antes de clase, no te das problema. Ok. Gracias, Sofía. Bueno, hoy vamos a empezar, digamos, vamos a tratar de repasar un poquito el método simplex, ¿no es cierto? Y vamos a ver, es decir, cuándo tenemos que agregar variables artificiales. Supongo que todos tienen el PowerPoint y que todos tienen, ¿no es cierto?, la planilla de Excel, que yo cuando vayamos con la planilla de Excel, voy a tratar de ir despacio, así ustedes la pueden, más allá de que la tengan completa, ¿no es cierto? La idea es que, bueno, que la puedan completar, digamos que la tienen en blanco y que puedan ir completándola. Cuando yo presento el PowerPoint o presento el Excel, ya dejo de ver el chat. Te avisamos. ¿Cómo? Avisamos cualquier duda. Avísame, interrumpime sin ningún problema, no me dejé avanzar como si estuviera solo. Traté de seguir tus instrucciones, Sofía, pero no me dieron resultado, ¿eh? Bueno, después te hacemos un instructivo mañana o en estos días. Bien. Es decir, algo pude hacerlo, ¿no es cierto? Pero no me dejaba usar el Excel. O sea, podía ver el chat y podía ver el Excel, pero no me andaba el Excel. Así que bueno, Mira. no lo iba a probar ahora. No, Bueno, está perfecto. voy a empezar a presentarles entonces. No, presentar ahora. Bueno, ¿se ve? Sí, perfecto. Bien. Sí, se ve. Bueno, vamos a ver, es decir, a esta filmina voy a volver un poquito más tarde, que tiene el modelo teórico cuando hay que agregar variables artificiales. Vamos a tratar de resolver el ejercicio, ¿no es cierto? En la primera parte nos dice que tenemos una función a minimizar que es igual a menos 3x sub 1 más 5x sub 2 sujeto a.
x sub 1 menor o igual que 4, x sub 2 menor o igual que 6, y la tercera restricción sería 3x sub 1 más 2x sub 2 mayor o igual que 18. Para las variables x sub 1 y x sub 2 no negativas, o sea, mayor o igual que 0. En la parte izquierda, lo que hice es tratar de ordenar un poquito, digamos, eso que viene así dado, ¿no es cierto? Entonces tratar de poner cuáles eran los coeficientes de esa matriz A que llamamos matriz de coeficientes técnicos. Entonces me queda 1 por x sub 1 más 0 por x sub 2 es menor o igual a 4. 0 por x sub 1 más 1 por x sub 2 menor o igual que 6, y 3x sub 1 más 2x sub 2 mayor o igual que 0 para las dos variables no negativas. Es decir, que ahora tendríamos, digamos, el problema un poco más ordenado, ¿no es cierto? Tenemos un problema de mínimo que no se ajusta exactamente al modelo matemático de programación lineal, porque nosotros habíamos dicho que el modelo teórico era una función de mínimo con restricciones de mayor o igual. Y acá tenemos restricciones de los dos tipos. No obstante, bueno, el problema es un problema real, ¿no es cierto? Y está ordenado. Habíamos dicho que para resolverlo por método simplex, lo primero que teníamos que hacer era fijarnos si el vector del lado derecho, o sea, en este caso 4, 6 y 18, todos los elementos eran no negativos. Esto fíjense en que tiene que ser así, porque si tuviésemos un elemento que es negativo, esos son los valores de la primera solución posible básica. Entonces, habíamos dicho en la parte teórica que un problema de programación lineal no podía tener valores negativos. Entonces, ya si había algún elemento que es negativo, ya estamos partiendo mal de entrada. Si hubiese algún elemento que es negativo, tenemos que multiplicar por menos 1 la restricción que se trate y cambiar de signo la desigualdad. Supongamos, no es este el caso, pero supongamos que tenemos 3x sub 1 más 2x sub 2 mayor o igual que menos 18, tendríamos que escribir menos 3x sub 1 menos 2x sub 2 menor o igual que 18. Siempre los elementos del vector del lado derecho tienen que ser no negativos. Entonces, una vez que corroboramos que los elementos sean no negativos, en este caso se da, no hay ningún problema, 4, 6, 18, teníamos que convertir el problema, digamos, de forma canónica, forma estándar, agregando las variables de holgura. Entonces, en la primera restricción es de menor o igual, agregamos una variable de holgura que sería x3, ¿no es cierto? Entonces nos queda más x3 igual a 4. En la segunda restricción también es de menor o igual, tendremos que agregar otra variable de holgura, ¿no es cierto? Que sería x4, la tenemos acá, ¿no es cierto? Y nos queda igual a 6. Y en el último caso la restricción es de mayor o igual, o sea que deberíamos restar una cantidad para que el primer miembro de esta inecuación se iguale en todo caso al 18. Entonces nos queda menos 1 por x sub 5 igual a 18. Entonces, el siguiente paso era agregar las variables de holgura en la función objetivo con coeficiente 0. Y decíamos que, bueno, estas variables de holgura, que generalmente eran insumos o pueden ser requerimientos, no incidían en los resultados, es decir, que no inciden en el ingreso, en el beneficio o en el costo. Entonces, por eso, esas variables de holgura iban sumadas, ¿no es cierto?, en el funcional con coeficiente 0. Ustedes me dirán, bueno, acá la variable x5 está restada, pero como en la función objetivo va con coeficiente 0,
¿no es cierto? Me da lo mismo sumarla que restarla, no hay ningún problema y generalmente es más fácil trabajar con signos más que con signos menos. Entonces, aun cuando en la restricción vaya restada, en la función objetivo la ponemos sumada con coeficiente 0. ¿Hasta acá está claro? Acá preguntan por qué es una restricción de mayor o igual. Porque así es el problema. Es decir, de acuerdo, es decir, no tenemos enunciado en este problema. Pero el problema, el modelo que nosotros tenemos que resolver, que responde a un enunciado. Entonces me está diciendo, no sé, estoy inventando, ¿no es cierto? De alguna forma me dice que la tercera restricción, ¿no es cierto?, tiene el requisito de que el primer miembro tiene que ser mayor o igual que 18. Responde, vuelvo a decir, al enunciado del problema, que en este caso no lo tenemos. O sea que cuando habíamos visto los pasos detallados, que los había detallado, los detallé yo, los detalló Sofía y después Paula, dijimos, bueno, una lectura comprensiva del problema y después plantear el problema. Acá no podemos leerlo porque no lo tenemos, pero suponemos, digamos que, bueno, de acuerdo a las condiciones que nos están planteando, esta restricción es mayor o igual que 18. Más que eso no les puedo decir. Entonces, hasta ahora tenemos... Acá hay otra pregunta. Sí. ¿Por qué va el -1 adelante? Porque si el primer miembro tengo 3x igual que 18, entonces para que el primer miembro sea igual al segundo miembro, le voy a tener que restar algo. Entonces va -1 por x sub 5. El -1 es el coeficiente, porque si la primera parte de la inecuación es más grande que la segunda, voy a tener que sacarle algo, ¿no es cierto?, para que se iguale. Si ustedes se acuerdan en el problema, por ejemplo, de las bicicletas, decíamos, bueno, esto es lo que uso de insumos y esta es la cantidad de insumos que tengo. Si uso todos los insumos, la variable x3 era igual, ¿no es cierto?, a 0. Si me estaban sobrando insumos, esa variable x3, ¿no es cierto?, iba a ser positiva. En el caso de que la restricción es mayor o igual, supongamos que estamos hablando de una dieta, ¿no es cierto?, que el x sub 1 es la cantidad de un alimento y el x sub 2 es un alimento B. O sea, tenemos dos alimentos, alimento A y alimento B. Y que la tercera restricción me está representando la cantidad de proteínas que tengo que comer por día. Es decir, si tengo que comer 18 unidades de proteínas por día, puedo comer más. Entonces, si como más, voy a tener para llegar al límite inferior, voy a tener que restar. O sea que si como 20, la variable dura va a valer -2. ¿De acuerdo? Bien. Acá preguntan, si el problema se tratara de máximo, Sí. tendría que ser menos para que el menos... ¿Cómo? Pregunta que es muy clara, que si el problema es décimo, la restricción tendría que dar de menor igual para poner el menos.
No, acá no importa si el problema es de máximo o de mínimo. ¿De acuerdo? Es decir, donde va teórico, nos dice que el problema de máximo tiene todas restricciones de menor o igual. O el problema de mínimo tiene todas restricciones de mayor o igual. Pero en la práctica, con alguna restricción de mayor o igual, y puede ser, como en este caso, un problema de mínimo con una restricción de mayor o igual. Es decir, no hace. Cuando agregamos las variables de holgura, si la restricción es de menor o igual, la variable de holgura va a ir sumada porque debemos agregar algo al primer miembro para que iguale al segundo miembro. Si el primer miembro es mayor, la variable de holgura va a tener que ir restada para que iguale al segundo miembro. Pero depende, es decir, que la variable de holgura va a ser sumada o restada, depende del signo de la inecuación, no del objetivo del problema. Es decir, no depende de que el problema sea de máximo o que el problema sea de mínimo, sino que depende de que la restricción sea de menor o igual o de mayor o igual. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente paso para aplicar el método simplex era ver si teníamos una matriz de identidad de orden m por m, donde m era el número de restricciones que nosotros teníamos. En este caso tenemos 3 restricciones, debemos tener una matriz de identidad de orden 3 por 3. Si nos fijamos, el primer vector es 1, 0, 3, no es un vector unidad, o sea que no nos sirve para formar la matriz de identidad. El segundo vector es 0, 1, 2, tampoco es un vector unitario, no nos sirve. El de la variable x3 es 1, 0, 0, o sea que ahí sí tenemos un vector unitario, es decir, que tenemos un 1 y tenemos los otros dos elementos ceros, es decir, que ese sí es un vector que nos va a servir para formar la matriz identidad de orden 3 por 3. En el vector de x4 tenemos 0, 1, 0. Entonces también nos va a servir y tenemos el segundo vector para formar la matriz identidad. En la variable x5 tenemos 0, 0 y menos 1. Es decir, que no nos sirve porque la matriz identidad tiene que ser un 1 y no un menos 1. Entonces, no podemos empezar a trabajar porque no tenemos una matriz de identidad de orden 3 por 3. Entonces, en ese caso, se recurre al modelo con variables artificiales. ¿En qué consiste plantear un modelo con variables artificiales? Consiste en plantear otro problema diferente al problema que nosotros tenemos, pero si nuestro problema original tiene solución, las soluciones van a coincidir. Entonces, ¿qué acá tenemos un vector 1, 0, 0, 0, 1, 0, nos hace falta el vector 0, 0, 1. Entonces, planteamos el vector 0, 0, 1 con una variable x sub 6. Esa variable x sub 6 es una variable artificial que en realidad ni siquiera sabemos lo que significa. En un problema con enunciado, sabemos cuál es la definición de las variables estructurales o principales del problema. Sabemos cuál es el significado de las variables de holgura del problema. Pero la variable artificial, para lo único que nos sirve, es para poder armar
la matriz identidad. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, si la función es de mínimo, o sea que lo que nosotros queremos, supongamos que si es de mínimo, vamos a suponer que es un costo que nosotros tenemos que pagar. Queremos que pagar lo menos posible, es decir, queremos que se achique la función lo más posible. Entonces, en la función objetivo, la variable artificial x6 va a ir con un coeficiente que es muy grande y es sumado. Si no es que la función objetivo crezca lo más que sea posible. Entonces, vamos a restar la variable artificial con coeficiente m que es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, 10.000 pesos, esto va a tratar, ¿no es cierto?, de agrandarme mucho el costo. Entonces el método simplex va a hacer que esta variable artificial salga de la base, porque no va a ser conveniente que esté en la base, ¿no es cierto?, porque me agranda mucho el costo, y pueda llegar a la solución de mi problema original, que es este. Porque esta variable artificial x6, en realidad, no me conviene que esté en la base. Si el problema fuese de máximo y yo la sumo, la resto, ¿no es cierto? Quiero que la ganancia crezca lo más posible. Y estoy restando con un coeficiente m que es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Achicarme mucho la ganancia. Entonces, es decir, en definitiva, cuando es para tener la cantidad de vectores y esa unidad que me hagan falta. Si yo tuviese un solo vector, digamos, unitario, tendría que agregar dos variables artificiales. Si no tengo ninguna variable artificial, tendría que agregar tres variables artificiales. ¿De acuerdo? Y obviamente que si el m es muy grande, nosotros decimos que tiende a infinito, y al ir en contra del objetivo del problema, quiero que la función sea lo más chica posible y acá va sumado. Entonces va a salir de la base. O caso contrario, si quiero que la ganancia máximo de z sea lo más grande posible y le estoy restando, digamos, algo muy grande, va a salir de la base. ¿Hasta acá estamos? Sí. Entonces, sí, ahora yo tenía el problema original planteado en forma canónica. Después le agregué variables de altura, verifiqué si tenía identidad, no la tengo. Entonces ahora sí puedo empezar a construir la tabla de... Entonces, por acá es un resumen de la x al solo efecto de poder tener la matriz identidad que es base de cualquier espacio vectorial. Es decir, simplemente es para poder comenzar a trabajar. Si el primer problema tiene solución, esa variable artificial va a salir de la base y voy a llegar a la solución de mi problema original. Entonces, una pregunta. Sí. Acá Gustavo, Andrés.
¿Puede tener más de una variable artificial? Nota, punto 1. Se agregan tantas variables artificiales como vectores y esa inmunidad hagan falta. No necesariamente una por inecuación. O sea que vos te fijás en el planteo del problema. Yo acá tengo un vector y esa inmunidad, acá tengo otro, me falta solamente uno, agrego una. Si me hubiesen faltado dos vectores y esa inmunidad, hubiese agregado más x sub 6 más x sub 7. ¿De acuerdo? Es decir, de acuerdo a los vectores, yo tengo que tener 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Agrego tantas variables artificiales como vectores me hagan falta. O sea que si no tuviera este vector rojo y tampoco tuviera este vector rojo, tengo que agregar 3 variables artificiales. De todas maneras, tengo que agregar las variables artificiales justas. Es decir, no es ni una por ecuación, ni agregar, ni necesariamente tiene que ser una. ¿Se entiende? Es decir, se agregan tantas variables artificiales como vectores y esa inmunidad hagan falta. Es para completar la matriz de identidad. Para completar la matriz de identidad. O sea que si vos tenés un problema con 4 restricciones, necesitas una matriz de identidad 4×4. Entonces te fijas en los coeficientes de la matriz ya agregadas las variables de holgura. Si tenés 4 vectores que te forman esa matriz de identidad. Si no tenés que agregar tantas variables artificiales como te hagan falta. Otro problema diferente de ingeniería artificial que nosotros vamos a estudiar la clase la siguiente, interacciones económicas de los simples. Como esta es una variable artificial, dice lo que no es. Son flores artificiales, dice, si el problema es del máximo, su coeficiente m va restado. Es decir, que va a disminuir la función objetivo, y como lo que yo quiero es que la función objetivo sea grande, el método simple va a hacer que desaparezca de la base. En la función objetivo. Entonces aumenta la función objetivo. Como yo quiero que m sea muy chico, va a salir de la base. M tiende a infinito. Nosotros trabajamos con m. Hay libros que trabajan con un número grande. Es decir, que si los coeficientes, por ejemplo, son 3, 5, 8, le ponen que el m es igual a 1000. Si los coeficientes fuesen 1000, 1200, 1300, le suelen poner que el m vale 20.000. Y si el m vale 1.000.000, 1.200.000, le ponen que el m vale 100 millones. Pero en realidad, es decir, lo que hace es complicarnos mucho los cálculos, ¿no es cierto? Por eso nosotros trabajamos en forma teórica con un número m que sabemos que es muy grande respecto de los demás coeficientes que tiene la función objetivo. Una vez que la variable artificial sale de la base, no se calcula más, porque es como que ya volvimos a nuestro problema original y no nos interesa que esa variable artificial siga estando. Hasta que las variables artificiales no salgan de la base, no se realiza interpretación económica. Si el problema original tiene solución, las variables artificiales salen de la base y las soluciones de ambos problemas coinciden. Es decir, que para lo único que nos sirvió es para encontrar la matriz de identidad, que es base de cualquier espacio vectorial,
y poder empezar a trabajar con el método simplex. Bien. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, tenemos un problema de máximo. Este sería el modelo matemático para un problema con n variables, m restricciones, y no tengo ningún vector unitario. Entonces me quedaría un problema de máximo que es igual a c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2 más c sub 3 por x sub 3 y así sucesivamente, tal cual ustedes lo conocen. En la función objetivo voy a tener menos m porque el problema es de máximo. Entonces quiero que la ganancia crezca, acá la voy a estar restando. Por tantas variables artificiales como me hagan falta. Acá me hacen falta m variables artificiales, porque dice que no tengo ninguna. Sujeto a, ustedes conocían que las restricciones eran el vector a sub i por x sub i igual a b. Entonces acá van a tener a sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x sub 2 y así sucesivamente. Y acá fíjense en que tienen el sumatorio, ¿no es cierto?, de los vectores y décima unidad por las variables artificiales. Para ahí que va desde 1 hasta m. Entonces, este vector, cuando vale 1, va a ser el vector 1, 0, 0, 0. Cuando vale 2, va a ser 0, 1, 0, 0. Cuando vale 3, va a ser 0, 0, 1, 0. Cuando vale 4, 0, 0, 1. Y esos requerimientos que nos aplica el problema de programación lineal. Todas las variables tienen que ser no negativas y las variables artificiales también van a ser no negativas porque el método simplex siempre trabaja con variables no negativas. Donde m tiende a infinito. Siempre es muy grande. Más allá que el problema sea de máximo y la reste, el m es grande. O el problema es de mínimo y la suma, el m es grande. E sub i son los vectores y décima unidad. Y S sub i son las variables artificiales. ¿De acuerdo? Miguel, Sí. acá hay una duda de un compañero porque dice, creo, la voy a redireccionar un poquito porque dice que si algún problema no está presentado en forma canónica, entonces si es de máximo, ahí pasa que no son todas las restricciones de menor o igual, o es de mínimo, y pasa de que las restricciones no son todas de mayor o igual. Él pregunta que si existen restricciones de igualdad, entiendo yo que va la pregunta, si es válido también trabajar con variables artificiales. Es decir, a ver, la variable de holgura, es decir, las variables principales surgen del enunciado del problema. O sea que no puedo inventar variables estructurales o variables principales. Surgen de lo que me está pidiendo el problema. Las variables de holgura surgen cuando tengo inecuaciones. ¿De acuerdo? O sea que si yo tengo una igualdad en el enunciado, no voy a agregar variable de holgura. Y las variables artificiales surgen de la necesidad de tener vectores unitarios. ¿De acuerdo? O sea que la naturaleza de los tres tipos de variables son distintas, ¿no es cierto? Y se agregan frente a casos diferentes. Variables, a ver, acá tenemos variables principales o estructurales. Surgen de lo que yo quiero hacer en el problema, bicicletas de carrera o bicicross. No puedo agregar una variable x3 que sea representativa de otro producto que no me dice el enunciado. Las variables de holgura surgen únicamente de que haya desigualdades en las inecuaciones. Si hay una igualdad, o sea, por ejemplo, tengo un problema de inversión
y me dice que lo que voy a invertir tiene que ser todo el dinero que tengo, ¿no es cierto? O sea que yo tengo 10.000 pesos para invertir y voy a invertir los 10.000 pesos, ¿no es cierto? La suma de lo que yo invierta en las distintas inversiones tiene que ser igual a 10.000 pesos. Ahí no puedo agregar una variable de holgura, porque tengo una igualdad. Y la variable artificial surge del hecho de la necesidad de tener vectores y esa inmunidad. O sea, acá tengo un vector 0, 0, menos 1, no es, y me hace falta ese vector. Entonces agrego un vector, una variable artificial, para tener ese vector. Fíjense en que en las restricciones va el vector que me hace falta, 0, 0, 1. Y en la función objetivo va sumada o restada de acuerdo al objetivo que tenga la función. ¿Se entendió? Dice que sí, que de paso le contestaste otra duda que tenía. Bueno, bien. Entonces, esto ya lo leímos y acá fíjense, tienen el problema resuelto, ¿no es cierto? Tienen las inecuaciones graficadas y este vector, este triángulo sería el conjunto solución. Esto que tienen en rojo es la función objetivo que ahora, por ser problema de mínimo, en vez de subirla, la tienen que bajar, porque a medida que bajen la función objetivo, van a tener menor ordenado el origen, entonces va a ser menor el costo que van a pagar. Es decir, que si ustedes lo resuelven, ¿no es cierto?, les va a dar este gráfico. Acá dice x igual a 4, y igual a 3. O sea que en las abscisas vale 4 y en las ordenadas vale 3. O sea que este sería el punto de costo mínimo. Y la función objetivo vale 3. Es decir, que el costo mínimo que ustedes pueden encontrar en este problema es de 3 pesos. ¿De acuerdo? Vamos a tratar, en vez de hacer el gráfico, vamos a tratar de llegar a la misma solución aplicando el método simplex. Bien, acá tenemos la tabla, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que teníamos que completar la tabla, ¿no es cierto?, de acuerdo a los vectores que nosotros teníamos. Y teníamos que el vector de x1 era igual a 1, 0 y 3. x2 es igual a 0, 1 y 2. x3 era un vector y es unidad, 1, 0 y 0. x4 era 0, 1 y 0. x5 es 0, 0 y menos 1. O sea que ahí se dan cuenta que el vector x5 no es vector y es unidad, o sea, no forma parte de la matriz de identidad. Entonces por eso tenía que agregar un vector que sea, que sea 0, 0, 1. Entonces, ahora, entre el vector x3, x4 y el vector x5, tengo la matriz de identidad. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que poner? El vector del lado derecho era 4, 6 y 18. Ahora tenía que poner los coeficientes que tienen en la función objetivo. La variable x1 vale menos 3. La variable x2 vale 5. La variable x3 es variable de holgura, vale 0. x4 vale 0. x5 es de holgura, vale 0. Y x6 es variable artificial, ¿no es cierto?, que tiene coeficiente m. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, acá hay otra duda, antes de que se nos vaya. Magdalena pregunta, si la matriz identidad se debe formar con las variables de holguras y cuando esta es negativa se agrega la variable artificial, o sea, ¿nunca se usan las variables estructurales para la matriz identidad?
podría, si tengo en el enunciado, ¿no es cierto? De acuerdo al enunciado, ¿no es cierto? Tengo un vector que es unitario, me conviene usar el de la variable principal. ¿Por qué? Porque si yo supongo que las variables principales son productos, son alimentos, son... es decir, de acuerdo al problema va a ser la definición. Entonces, supongo que voy a cortar camino si yo tengo que la variable, por ejemplo, si tuviese que x1 es 1, 0, 0, me conviene usar la variable x1 y no la variable x3. ¿De acuerdo? Pero todo depende de que tenga el vector unitario o que no lo tenga. ¿Estamos? Bueno, dice. Bueno. Entonces, ahora me fijo, tengo el primer vector unitario que es el de x3, el 1 tiene que estar en la intersección de la fila y la columna. O sea que eso me indica que la variable que tiene que estar en la fila es x3. Y el coeficiente de x3 en la función objetivo es 0. El segundo vector que forma la matriz identidad es 0, 1, 0. El 1 tiene que estar en la intersección de su fila y su columna, entonces en la fila debo poner x4 y el coeficiente que tiene la función objetivo es 0. El otro vector que tengo acá, que me forma la matriz identidad, es x6, intersección de su fila y columna, entonces en la base voy a tener la matriz, la variable x6 y su coeficiente es m. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenía que calcular z sub j. Z sub j va a ser el sumatorio de la multiplicación de 0 por 1 más 0 por 0 más m por 3. En realidad, si estos dos coeficientes son 0, vamos a ponerlos con otro color, si esos dos coeficientes son 0, cuando yo multiplique las filas por 0 me van a dar 0. Entonces directamente voy a multiplicar por la fila de m. Entonces acá me va a dar 3 por m, 3m. Acá me va a dar 2m. Acá me va a dar m por 0, 0. Acá me da 0. Acá me da menos m. Acá me va a dar m. Y acá, mientras no salgan las variables artificiales de la base, no calculo el valor de z. Es decir, no me interesa calcularlo porque como no sé lo que significa m, en realidad no tiene ningún significado. ¿Hasta acá está claro? Dicen que sí. Bien, entonces ahora tengo que restar c sub j, que son estos coeficientes que tengo acá, vamos a ponerlos en celeste, menos la fila que acabo de encontrar. Entonces, me queda menos 3 menos 3m. Entonces, me queda menos 3 menos 3m. 5 menos 2m. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0 menos m me da m. Y m menos m, 0. Esta es la primera solución que yo encuentro, que no la voy a analizar porque tengo variables artificiales. Pero fíjense,
tengo la variable x3, le corresponde un vector y décima unidad, y la diferencia c sub j menos z sub j es igual a 0, o sea que eso se sigue cumpliendo. x4 le corresponde un vector y décima unidad, y la diferencia c sub j menos z sub j es 0. Y la variable x6 le corresponde el vector y décima unidad, y la diferencia c sub j menos z sub j es 0. Entonces, ahora tengo que ver qué variable, aplicar el primer criterio de selección de simplex y ver qué variable entra a la base. Yo había dicho, si el problema es de máximo, me fijo en esta fila, c sub j menos z sub j. Vamos a ponerle celeste. Bueno, vamos a ponerle otro color para que se vea bien. Me fijo en esta fila, si el problema es de máximo de los positivos, el mayor. Si el problema es de mínimo, de los negativos, el menor. M es muy grande, o sea que si M vale 1000, ustedes acá tienen 2. Por 1000, menos 2000. Menos 2000 más 5, 1995 negativo. O sea que esto sería menos 1995. Si M vale 1000, tendrían menos 3000 menos 3 sería menos 2997. De los negativos tienen que elegir el más chico. ¿Cuál les parece que es más chico? ¿No es menos 3003? Porque es negativo con negativo. Bueno, Sí. Bien, no bien. hay diferencia, pero bueno, sí. Perfecto. Menos 3003. ¿Cuál tendría que entrar a la base? Menos 3003, que es el más chico por el mínimo. Exacto. O sea que la variable x1 sería la variable que entra a la base. Entonces, ahora tendría que calcular los valores de tita. Perdón, Miguel. Sí. Acá solicitan si se puede repetir el criterio de selección dependiendo si es de máximo o de mínimo. Bien. Esta variable después va, esta fila, c sub j menos z sub j, tiene un efecto directo sobre el valor de la función objetivo. Si este valor es positivo, me hace crecer la función objetivo. Si este valor es negativo, me hace decrecer la función objetivo. Entonces, si el problema es de máximo, voy a elegir el mayor de los positivos porque va a ser aquella variable que más me haga ganar. Si el problema es de mínimo, tengo que elegir de los negativos el más chico porque va a ser el mayor ahorro de costos que voy a tener. Entonces, en este caso, yo tengo, por ejemplo, me voy a fijar en la parte donde tengo las M, porque en realidad la parte numérica, si el M es muy grande, la parte numérica mucho sentido no tiene. Entonces, entre menos 3M y menos 2M es mucho más chico, menos 3M. Entonces, esta va a ser la variable que entre a la base. Fíjense en que este M es positivo, o sea que tampoco la puedo considerar, y las otras son las variables que están en la base. O sea que la única selección que tengo es entre x1 y x2. Entonces, veo que x1 es la variable que va a entrar a la base. Ahora tengo que calcular cuál es la base, cuál es la variable que va a dejar su lugar para entrar en la base. Bueno, los valores de tita. Y tita era el valor que tengo en la función, en el vector del lado derecho, dividido, o sea, 4 dividido el elemento que tengo en el que entra la base. O sea que 4 dividido 1 me da 4. 6 dividido 0 no lo calculo, ¿no es cierto? Porque es que es división por 0. Y 18 dividido 3
me da igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces, la variable que se va de la base es, vamos a sacar todos los colores ya. Vamos a poner sin relleno. Entonces, entró X1. ¿No es cierto? Y se va de la base X3. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta acá me siguieron? Sí, todos dicen que sí, Miguel. Acá Leandro pregunta por qué se va de la base X3. Sea problema de máximo o problema de mínimo, yo calculo estos cocientes. Los cocientes a los cuales yo llamo tita. ¿No es cierto? Y de los tita, ¿no es cierto? Este sería tita sub 3, tita sub 4, tita sub 6. El valor de tita, que después vamos a ver qué significa, ¿no es cierto? Tengo que elegir de los positivos el menor, sea problema de máximo o de mínimo. Entre 4 y 6 es más chico 4, entonces esa es la variable que se va de la base. ¿De acuerdo? Entonces, y el vector que sale, ¿no es cierto? En la intersección del vector que entra y el vector que sale tiene que ser igual a 1. Perdón, primero voy a armar la base. X3 se fue de la base y entró X1. X4 se quedó donde estaba y X6 se quedó donde estaba. Fíjense en que la variable artificial tiene que salir de la base, pero no necesariamente en el primer paso. O sea que ahora tendió a salir la variable X3. La variable X1 tiene un coeficiente de -3 en la función objetivo. La variable X4 es variable de holgura y tiene el valor de 0, y la variable X6 tiene el valor de m. ¿Estamos? Entonces, ahora me fijo cuál es el elemento que está en la intersección de la fila y la columna. Es decir, entre la columna que entra y la fila que sale. Es 1. Entonces, el 1 tiene que valer 1, o sea que directamente puedo copiar toda la fila. No me hace falta realizar ninguna operación elemental porque tengo que el 1 es 1. Entonces, directamente puedo copiar toda la fila. ¿Estamos? Sí. Bien. Este vector, el vector de X1, directamente puedo copiar toda la fila. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Copiar toda la fila hasta el vector del lado derecho. Los espero que copien. Mientras van copiando, Miguel, algunos estuvieron preguntando si podías repetir por qué copiaste igual la primera fila. Y dicen que aparentemente hay un errorcito de tipeo en la planilla, en la grilla que tienen ellos, entonces que están un poquito con líquido corrector y demás y que van a demorar un poquito más en copiar. Bueno, yo creo que había una variable que la llamaba, que la X5 se me fue de lugar y la puse en la otra columna. Ese debe ser el error. Vamos a ponerlo sin copiar. María Eugenia
pone sí. Bien. ¿Estamos? Y acá Juan Ignacio dice que le expliques nuevamente por qué se copiaron filas iguales, de nuevo, porque todavía no le quedó claro. Bien, vamos de nuevo. Se fue la variable, yo tenía la variable x3. Es decir, cuando hago la primera tabla, me dice que me conviene que entre la variable x1 a la base. Y a su vez, por los criterios de selección del método simplex, me dice que me conviene que la que salga de la base, ¿no es cierto?, sea la x3. Entonces armo la variable, armo la base de nuevo. La base va a quedar, se fue x3 y entró x1. x4 está donde estaba y x6 está donde está. Entonces yo digo, la variable x1, si está en la base, su vector tiene que ser unitario. Entonces, tengo que tener un vector 1, 0, 0. ¿Dónde está? Entonces, tengo que convertir este 1 en 1. Si valiera 5, ¿no es cierto?, dividiría toda la fila por 5 para obtener el 1. Pero como vale 1, ya lo tengo y puedo copiar toda la fila. Este 0 que está acá tiene que valer 0. Entonces, como vale 0, puedo copiar toda la fila. Ahora, este 3 que está acá tiene que valer 0 y vale 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar la fila donde tengo el 1, esta fila, la tengo que multiplicar por menos 3 y sumársela a la que tengo acá. Entonces ahí voy a tener el 0. Si yo hice esa operación acá, lo tengo que hacer en todo el resto de la fila. Entonces lo copio y me da eso. Es el 1 en la intersección. Perdón, Miguel. ¿Cómo? Perdón. Piden que repitas de nuevo el cálculo. El cálculo lo tienen acá. Fíjense, acá arriba. Es decir, yo tengo que convertir este 3 en 0. Si tengo que convertir el 3 en 0, voy a multiplicar la fila donde tengo el 1 por menos 3. Me va a dar menos 3. Se la voy a sumar a esta y me va a dar 0. ¿De acuerdo? Si acaso tuviese un 20, multiplico donde tengo el 1 por menos 20 y se lo sumo a esta. ¿Está claro? Dicen que Bueno. La segunda variable que tengo en la base es x4. Fíjense que el vector de x4, ¿no es cierto?, es un vector iésima unidad, el 1 en la intersección de su fila y su columna, y la otra variable que tengo en la base es la variable artificial, pero sigue cumpliendo con el requisito de que el vector sea un vector unitario con la intersección de su fila y su columna. Bien. Ahora tengo que multiplicar, es decir, el z no lo voy a calcular porque tengo, es decir, no lo calculo porque todavía tengo, ¿no es cierto?, variables artificiales en la base. Entonces, tengo que multiplicar menos 3 por esta fila, más 0 por esta fila, más m por esta fila.
Entonces, menos 3 por 1, menos 3. Más 0 por 0, 0. Más m por 0, 0, me da menos 3. ¿De acuerdo? En la segunda columna. Menos 3 por 0, 0. Más 0 por 1, 0. Más 2 por m, 2m. ¿Estamos? Acá se me complica, a ver. Menos 3 por 1, menos 3. Más 0, más menos 3m. O sea que me quedó menos 3 menos 3m. ¿De acuerdo? Acá tengo 0 por menos 3, 0, 1 por 0, 0, 0 por m, 0. Acá tengo 2 ceros, no los multiplico, me queda menos m. Acá tengo m. ¿Alguna duda? Parece que no. Parece que no. Entonces, lo que tengo que calcular ahora es esta fila, que es la fila de C sub J, la vamos a poner con un color ahí, menos la fila que acabo de encontrar, y vamos a sacarle el color a todo lo demás, así no... Miguel, acá Juliano te pide si esta fila del ZJ que acabas Sí. de calcular, podés Sí. repetir los cálculos de... El de cálculo, los últimos, en alguno de los últimos se perdió. Bien. Todos estos elementos que están acá, que los vamos a marcar con verde, se llaman lambda sub ij. Y estos elementos que están acá, los vamos a marcar con otros, se llaman lambda sub i. Fíjense en que los que están en verde, este 1 sería el lambda de la variable 1 y columna 1. O sea, sería lambda sub 1, 1. Este sería el lambda sub 1, 2. Este sería el lambda sub 1, 3. Y así sucesivamente. Acá, en el vector del lado derecho, no tienen variable en la columna. Por eso es lambda sub i, no es lambda sub ij. ¿De acuerdo? El que va acá, el z, es el sumatorio de los lambda sub i del c sub i por los lambda sub ij. Es decir, el coeficiente por es decir, menos 3 por 1, menos 3. Más 0 por 0, 0, más m por 0, 0. Me da menos 3. Voy a la segunda columna. Voy a sacar los colores porque en realidad confunden más de lo que aclaran. Bien. Acá tendría ese 3 que está ahí, ven el cursor, por ese 0 me da 0, más el 0 del coeficiente por el 1 me da 0, más el m del coeficiente por 2 me da 2m. Voy a la tercera columna. Menos 3 por 1, menos 3, más S0 por 0, 0, más m por menos 3, menos 3m. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, acá Juliano te agradece, que yo entendió y dice, buenísimo, profe. Bueno, entonces ahora tengo que calcular C sub J, que es la fila esta que yo les marqué en rosa, menos Z sub J, que es la fila que acabamos de calcular. Sería 3 menos 3 me da 0. ¿Están de acuerdo? 5 menos 2m me da 5 menos 2m.
acá me da 0 menos, paréntesis, menos 3m me da 3 más 3m. Acá 0 menos 0, 0. 0 menos m me da m. Y acá m menos m, 0. Fíjense, la variable x1 le corresponde un vector y es inmunidad, y la diferencia c sub j menos z sub j es 0. La otra variable que está en la base es x4. Le corresponde un vector y es inmunidad, y la diferencia c sub j menos z sub j es 0. La otra variable que está en la base es x6 y le corresponde una diferencia c sub j menos z sub j igual a 0. Si hasta acá estamos, sacamos los colores que confunden y tenemos que determinar qué variable entra a la base. De los negativos, el menor. El único negativo que tengo es x2. O sea, porque acá tengo 0 que está en la base, acá tengo 0 que está en la base, acá tengo 0 que está en la base, acá tengo m positivo, y este es positivo porque la m está sumada. Entonces, la única variable que puede entrar a la base es x2. Tengo que elegir de los negativos el menor. Entonces, si esa variable entra a la base, tengo que calcular qué variable sale de la base haciendo los θ. Θ va a ser el elemento del vector del lado derecho dividido el que está en la base. En el primer caso es división por 0, o sea que no lo calculo. Qué chiquito. En el segundo caso sería 6, este 6 de ahí, dividido 1, me da igual a 6. Y en este caso sería este 6 dividido 2, me da 6 dividido 2, 3. De los positivos tengo que elegir el menor, quiere decir que esta es la variable que se va de la base, sale. ¿Estamos hasta acá? Bien. No puedo hacer ni analizo la solución, ni veo las variables, ni nada, porque todavía tengo una variable artificial. O sea, no me interesa interpretar absolutamente nada. Entonces voy a armar la siguiente tabla. Acá Facundo pide si podés repetir, por favor, Miguel. ¿Repetir qué, Nadia? Su pregunta fue por qué entraba x2 a la base. Ahí se quedó y hasta hablando como el GPS, ahí dos. Bien. Entonces te pregunto por qué entonces que salen de la base. Es el primer criterio de selección simplex y segundo criterio de selección de simplex. El primer criterio de selección, variable que entra a la base, es c sub j menos z sub j, de los positivos, el mayor. Si el problema es de mínimo, de los negativos, el menor. Acá hacemos entrar x2 porque es el único que es negativo. Y el segundo criterio, que es para ver qué variable sale de la base, no importa que el problema sea de máximo o de mínimo, el criterio es exactamente el mismo. Calculo los θ, de los positivos el menor.
Entonces, ahora, no tiene nada que ver y su coeficiente en la función objetivo es menos 3. X4 se queda donde está, ¿no es cierto? Y su coeficiente en la función objetivo es 0. X6 se fue de la base y en su lugar entró X1 y su coeficiente en la función objetivo es menos 3. ¿De acuerdo? O sea que hasta ahí no debería haber problema. Como la Profe, variable X... X2 no es. Sí, Se confundió. perfecto. Sí, X. Bien, X2 y el coeficiente en la función objetivo es 5. Bien, fantástico. Por lo menos me da la pauta que me están atendiendo. Como la variable X6 se fue de la base y es una variable artificial, tacho la columna, o sea, generalmente uno le hace una raya, en este caso tenemos la facilidad del Excel, la pongo en gris, porque se fue de la base, no va a volver a entrar, entonces no la sigo calculando. Bien. Si tenemos bien armada la base, lo cual me indica que sí, porque me corrigieron, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que el vector de x2 que entra a la base ahora sea 0, 0, 1. Tiene que ser un vector unitario. Entonces, para obtener este 1, tengo que convertir este 2 en 1. O sea que voy a dividir toda la fila dividido 2. O sea que hago más esta fila dividido 2 me da 0, 2 dividido 1 más 2 dividido 1 me da 2. Bueno, y hago No, el... 2 dividido Sí, 2, Miguel. 2 dividido 2 te da 1. Estás buscando el 1. sí. ¿Y qué hice? Vos hiciste 2 dividido 1. O sea, este dividido 2. Dividido 2. Ahí estamos. Perfecto. Y puedo copiar toda la fila y la copio hasta el vector del lado derecho. Acá lo borro. Bien. En definitiva, si no uso el Excel dividido 2, me da 0. 3 menos 3 dividido 2, 1 medio. 0 dividido 2, 0. Menos 1 dividido 2, menos 0,50. Este no lo calculo, 6 dividido 2, 3. ¿De acuerdo? Ahora logré tener el 1, que va a ser mi elemento pivote. Necesito que este elemento, el primer elemento sea 0. Tengo el 0. O sea que directamente puedo copiar toda la fila. Copio 1, 0, 1, 0, 0. Ahí no pongo nada, 4. Este elemento tiene que valer 0 y vale 1. Entonces, voy a multiplicar la fila donde tengo el 1 por menos 1 y se la voy a sumar a la fila del cuadro anterior. ¿Se entendió? Voy a multiplicar la fila donde tengo el 1 por, vamos a poner paréntesis, bien, y puedo copiar toda la fila.
¿Hasta ahí me siguieron? Bueno, espero que sí. Multiplico Acá, Sí, sí. sí. acá ponen que sí está Luz Silvia, que te dice el último paso, si ella amplía un poquito que que quiere que repitamos. Yo necesito que el vector que entró a la base fue x2. ¿Estamos de acuerdo? X2 entró a la base. Bien. X2 tiene que valer 0,01. ¿Cuánto vale X2? X2 vale 0,12. ¿Sí? Entonces, tengo que convertir este 0 en... Primero el 2. ¿No es cierto? Que es la intersección de la fila y la columna. Para convertir el 2 en 1, divido toda la fila dividido 2. El 0 no tengo problema, ya lo tengo, o sea que puedo copiar toda la fila. Y este 1 lo tengo que convertir en 0. Entonces multiplico esta fila donde tengo el 1 por menos 1 y se la sumo a la fila del cuadro anterior. Bien. ¿Estamos? Ahora tengo que multiplicar. Menos 3 por 1, menos 3. Más 0 por 0, 0. Más 5 por 0, 0. Me da menos 3. Menos 3 por 0, 0. 0 por 0, 0. 1 por 5, 5. Menos 3 por 1, menos 3. 0 por 1, 50. Me sigue dando menos 3. 5 por menos 1. Bueno, a ver. Más. Esto por esto más esto. Acá me da 1 por menos 3, menos 3, 0, 0, me da menos 3. Miguel, tiene que debería haber un vector unitario, un error de copias, que acá lo advierten los alumnos del Ah, chat. tienen razón, o sea que este tendría que ser 0. ¿Y qué hice? Copié toda la fila, o sea que me he confundido al copiar. Sí, pues está 1, 0, 1, acá va 0. Y acá también va 0. Sí. Sí. Y acá va 4. Sí. Bien. Estamos. Entonces, menos 3 estamos bien. Acá va 0. 0, 5 por 0, 0. Acá tengo 0, 0, más 0,50 por 5, 250, y acá me queda más 4 por menos 3, más 3 por 0, más 5. No, no da, perdón. Más 3 4 positivos. por el menos. Sí, de eso que me diera, digamos, bien acá, más. Profe, ahí para que le dé seguramente tiene que usar paréntesis. Bien.
menos la fila que acabo de calcular, menos 3, menos 3, me da 0. Cero, cero, menos 0, 0 y 0 menos. Tengo que ver qué variable entra la X4 está en la base, la diferencia